Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de del Lean Master Club. En el día de hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante, eh, pues en un ámbito que en este momento tiene muchísima fuerza en el mercado, que es la videovigilancia, los circuitos cerrados de televisión. Y pues Delin en este campo entra a participar con todo el portafolio de equipos de seguridad que tiene, cámaras, software de videograbación, videograbadores y pues complementos adicionales como las aplicaciones móviles, cámaras cloud, y lo que hoy en día se está implementando con fuerza y lo que es una tendencia para todo este desarrollo de seguridad, que es el almacenamiento en la nube. ¿Listo? Em, Principalmente hoy vamos a ver a qué hace referencia la videovigilancia y los circuitos cerrados de televisión o CCTV, ¿sí? Vamos a aprender a diferenciarlos, a aprender de pronto un poco del tema de conexiones y cómo es el funcionamiento de cada uno de los sistemas, pues para aquellos que de pronto en el tema comercial aún pues se dificulta un poco reconocer las diferentes tecnologías. Y pues como siempre con el fin de reforzar para aquellos que tenemos o que también tenemos un poco más de conocimiento en el tema, poder reforzar algunos términos, algunos conocimientos adicionales. ¿Listo? Entonces, bienvenidos nuevamente y empezamos. ¿Qué es la videovigilancia? Listo, la videovigilancia hoy en día se conoce como un sistema de seguridad, ¿sí? Para monitorear determinados espacios, ¿sí? Para monitorear nuestra empresa, nuestro hogar, no sé, algún tipo de ambiente que para nosotros obviamente es valioso, que es de cuidado, o simplemente pues, para monitorear de pronto nuestros ambientes de trabajo, nuestro personal, para tener una información digamos, de nuestro tráfico de personas, de qué fue lo que pudo haber pasado, de qué podría llegar a pasar en determinado ambiente, ¿listo? La videovigilancia o los sistemas o los circuitos cerrados de televisión, ¿sí? Se componen principalmente de cámaras, ¿listo? Son los equipos encargados de captar todo lo que esté sucediendo en el ambiente pues, por medio del video, por diferentes protocolos, ¿listo? Eh, este sistema, eh, digamos que se basa principalmente en el respaldo de toda esta información para poder tener un backup de lo que sucedió durante determinado tiempo. ¿Listo? Esos son los sistemas de videovigilancia o los sistemas de seguridad por medio de video o circuitos cerrados de televisión. ¿Listo? Digamos que así es reconocido generalmente y pues digamos que por la experiencia que ya cada uno tiene, tanto en el mercado como comercialmente como técnicos integradores, pues lo definen de cierta forma. ¿Listo? En el, en el, en el mercado encontramos, aquí tuve un pequeño error, me disculpo por la presentación, en el mercado encontramos sistemas de videovigilancia análogos y hoy en día encontramos sistemas de videovigilancia o circuitos cerrados de televisión IP. ¿Listo? Entonces vamos a aprender a diferenciar uno del otro. ¿Listo? Entonces, muchos en este momento o muchos en algún momento hemos tenido solicitudes, ¿sí? Comerciales de soluciones que de pronto integren equipos o términos que de pronto nosotros vemos en las solicitudes como video balloons o DVRs, ¿sí? Eh, bueno, cableado UTP, aunque es común en las dos tecnologías. Digamos que físicamente y en el momento de implementar los sistemas podemos llegar a diferenciarlos, ¿sí? En este caso, para los sistemas de videovigilancia análogos, vamos a encontrar que principalmente los equipos dependen de un equipo que centraliza todas las conexiones, ¿listo? A ese equipo se le denomina DVR o Digital Video Recorder, ¿listo? Que es el equipo encargado de codificar el video de las cámaras análogas, reproducirlos por medio de un medio físico, un monitor o un televisor, ¿sí? Y es el encargado a su vez de almacenar toda la información que tenemos
o que van a captar las cámaras. ¿Listo? Entonces este equipo es como una especie de codificador del tamaño de un decodificador. Yo creo que todo el mundo tiene conocimiento de las dimensiones. Internamente tiene una tarjeta que codifica todos los canales, que me da conexión a internet, ¿sí? Y que además pues tiene unas bahías para discos duros o para un disco duro de determinada capacidad, que es donde yo voy a almacenar la información. ¿Listo? Vamos a encontrar que las cámaras análogas o estos sistemas análogos transmiten su video por medios físicos como un cable coaxial o un cable hoy en día muy utilizado, el UTP, ¿sí? Pero que al final de sus conexiones utilizan unos transceptores, unos convertidores de video para poder pues convertir su señal y entregar una señal digital o una señal pues análoga en el caso de las cámaras o del medio que estemos usando. ¿Listo? Eh, Esto genera que en muchas ocasiones, sobre todo en largas distancias, se generen pérdidas. ¿Listo? Digamos que son implementaciones que son muy efectivas, que son funcionales, pero que sobre todo en las largas distancias o en el momento de ver a detalle ciertas imágenes o en el momento de pronto de generar un zoom, eh, bueno, muy notable, muy robusto a las imágenes, esto genera pérdidas en la imagen y sobre todo de pronto en el respaldo de los videos que nosotros estamos viendo, pues vamos a ver estos cambios y estas pérdidas. ¿Listo? Entonces hablábamos anteriormente del tema del medio físico que utilizamos, entonces es el cable coaxial, el cable UTP, que hoy en día pues me permite enviar una señal de video a grandes distancias. ¿Listo? De acuerdo a la calidad del cable, obviamente voy a tener una mejor calidad de video por tener pues un conductor de muy buena calidad. En el caso, aquí vemos un punto, digamos, en contra con respecto a otras tecnologías, y es que, por ejemplo, si yo quiero enviar señales de audio sobre mis cámaras, tendría que enviar una señal independiente o un medio físico independiente, un cable de audio, video o algo primero, que sea de buena calidad para que yo no tenga ruido, para que no tenga interferencia sobre la señal que estoy enviando. Y pues adicional a eso, una inversión más para enviar una línea de cable para poder tener una funcionalidad más en mi cámara, que sería el audio. ¿Listo? Eh, es necesario siempre en los sistemas análogos que la cámara se comunique físicamente, o sea, por cable, a nuestro DVR, ¿sí? Eso en ocasiones, pues, digamos que en cuestiones de cableado y en cuestiones de inversión, pues eso me genera un costo adicional. Si tengo una cámara que está demasiado lejos del sitio donde yo tengo centralizadas mis conexiones, o en el rack donde tengo mi DVR o en, no sé, la sala, si estamos hablando de un ambiente de hogar, si necesariamente tengo que enviar una cámara muy lejana, pues sí o sí tengo que enviarla por cable. ¿Listo? A esto, pues sumarle obviamente un envío de cableado adicional de voltaje. ¿Listo? Para poder alimentar eh, mi cámara. ¿Listo? Adicional a esto, a todas las señales de video y de audio que yo quisiera enviar, si quisiera, de pronto en las cámaras más básicas análogas, si quisiera de pronto tener una funcionalidad como el movimiento, tendría que enviar un paro o un cable adicional para poder tener este tipo de funcionalidades, ¿listo? Para controlarlo, ya sea por medio del DVR, si el DVR cuenta con la entrada para controlar el movimiento o PTZ, ¿sí? O para poder incorporarlo a una mesa de control o algún joystick que me permita, pues, controlar estas funciones, ¿listo? Digamos que una característica adicional es que la cantidad de cámaras que yo quiera implementar en una solución está limitada a los canales que disponga mi equipo, el DVR o el equipo de centralización. Entonces, hablamos de que, digamos que acá, si yo quiero implementar una solución de 4 cámaras, quede limitado a que no puedo llegar a crecer en canales o en más cámaras, a menos de que adquiera otro equipo, ¿sí? Pero en la mayoría de estos equipos, y no en todos, yo me doblo en cantidad de canales disponibles. Entonces, si yo tengo un DVR de 4 canales, necesariamente tengo que migrarme a uno de 8, ¿sí? O si tengo una solución completa de 8 cámaras, necesariamente o obligatoriamente tengo que migrarme a un equipo de 16. O si tengo uno de 16, a uno de 32 y así sucesivamente. ¿Listo?
Entonces, esto hace que incrementen los costos en la inversión de un equipo que pues me puede llegar pues a valer hasta, no sé, el doble del precio que hoy en día en el mercado está un equipo de canales, de menos canales. ¿Listo? Entonces, digamos que estas son en general las características más puntuales de un sistema análogo, ¿sí? O de un circuito cerrado de televisión análogo, ¿sí? Entonces, así lo logramos reconocer y así lo logramos llegar a clasificar con estas características que vemos pues, en el mercado, ¿listo? O en el momento de implementarlo. Los sistemas de videovigilancia IP o circuitos cerrados de televisión IP, ¿sí? Entonces, digamos que para estos equipos no me atan necesariamente a un equipo central o a un equipo que me administre o me codifique mi señal para poder ver mis cámaras, ¿sí? Digamos que hoy en día yo puedo llegar a implementar una cámara IP en mi hogar sin necesidad de incurrir en el gasto adicional o en una inversión completa de cableado durante, pues, en determinada área, un equipo que además me codifique la señal y que pues me grabe, ¿sí? No tengo necesidad de ese equipo para poder visualizar mi cámara, ¿sí? No está atado a ese requerimiento, ¿sí? Entonces, como no estoy atado a ese tipo de requerimientos, yo tengo muchos modos de administrarla o incluso de visualizarla, ¿sí? Para los que de pronto tienen un poco más de conocimiento en redes, saben que yo puedo conectar una cámara a mi red de hogar incluso, ¿sí? Yo puedo implementar cualquier cámara IP en mi hogar desde que yo tenga una conexión de internet, ¿sí? O si tengo una conexión Wi-Fi. em, Saben que yo la puedo revisar o la puedo visualizar por medio de mi interfaz web, ¿sí? O por medio, hoy en día, de una aplicación móvil. Entonces, yo lo que hago es enlazo mis equipos, mi celular y mi cámara a mi red Wi-Fi, ¿sí? Reconozco mi cámara por medio de mi red, sea inalámbricamente o sea por cable, y pues puedo llegar a visualizarla. Y desde la misma aplicación puedo llegar a administrarla. ¿Listo? Esto para cámaras orientadas hacia soluciones de hogar. Para otro tipo de cámaras un poco más robustas o más corporativas, pues yo ya puedo ingresar por una interfaz web por medio de mi computador. ¿Listo? Entonces yo puedo administrar pues el direccionamiento, puedo administrar la calidad de video, puedo administrar la forma de comunicación, a qué cuenta de hecho quiero asignarla, si en ocasiones esta cámara se me permite también ingresarla o incorporarla a una cuenta de alguna aplicación móvil, en el caso de Delin, pues en MyDelin, ¿sí? Entonces no estoy atado a un equipo físico que me permita visualizarla, sino que además pues tengo la opción de visualizarla por otros medios. En el caso de Delin también contamos con un software por el cual yo puedo llegar a vincular mis cámaras. Si tengo un computador disponible, pues puedo llegar a instalar un software eh, en el que puedo yo visualizar mis cámaras. Además de eso, puedo tener una grabación local o programada en mi computador. ¿Sí? Esas funcionalidades las puedo llegar a tener pues con estas cámaras y en los circuitos cerrados de televisión IP. ¿Listo? Entonces, reducción de costos en la implementación. ¿Por qué? Porque digamos que si yo quiero implementar un sistema de IP en mi casa, yo puedo llegar a utilizar cámaras Wi-Fi, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Sí tengo que incurrir en un costo de pronto adicional en cobertura Wi-Fi si mi hogar o si mi sitio no dispone digamos que de esta cobertura óptima. Pero por lo general hoy en día en nuestros hogares, pues como lo hablábamos en las sesiones anteriores, todo el mundo dispone de conexión Wi-Fi o conexión inalámbrica, además de conexión a Internet, obviamente, ¿sí? Entonces, eso puede, en ese caso yo puedo llegar a comprar una cámara IP e implementarla en mi casa solo conectándola a una toma, ¿sí? Y configurándola por Wi-Fi. Entonces ya economicé en gastos de cableado, ¿sí? Por toda mi casa, que además también afectan la estética, ¿no? No es lo mismo cablear en una casa donde de pronto hay ducterías, hay puntos por donde yo me puedo ir o yo puedo ubicar una canaleta, puedo disimular de cierta forma la estética a otros apartamentos u otras zonas donde ya todos los terminados son exactamente, pues, o estéticamente muy bien hechos y donde de pronto nuestro cliente no nos va a permitir, pues, este tipo de implementaciones de canaletas
de cableados, no sé, tuberías, bueno, en fin, ¿listo? Entonces, me reduce mucho el tema de costos a la hora de implementación, además de un equipo adicional, como lo comentaba siempre, como lo he comentado, pues que me permita visualizar mis cámaras, ¿listo? Entonces, en cuanto a niveles en cuanto al momento de la implementación, ahorro costos. ¿Listo? Además de eso, porque ahorro costos, porque me evito también el envío de medios físicos o de cables adicionales para el tema de audio, para el tema de control de movimiento, ¿sí? Para este tipo de funcionalidades. ¿Por qué? Porque obviamente por mi Wi-Fi yo puedo enviar todo este tipo de funcionalidades, ¿sí? Señales digitales que yo convierto por medio de una señal inalámbrica y la codifico para que me envíe a mi medio, a mi televisor, perdón, a mi celular o a mi, no sé, a algún tipo de software que yo esté monitoreando remotamente, ¿sí? O si la tengo conectada por un cable de red, pues obviamente todos sabemos que estas señales se codifican a digitales, a medio digital, se vuelven señales digitales que yo puedo transferir por medio de un solo cable, ¿listo? Entonces me evito todo ese cableado que además es engorroso si lo tengo que enviar por tubería o si lo tengo que enviar por un medio exterior con canaleta o bueno, en fin, ¿listo? Tengo niveles de seguridad avanzados, entonces, hablando un poco hacia el tema corporativo, yo puedo llegar a encriptar la información que están viendo mis cámaras, puedo protegerlas por medio de un firewall o puedo llegar a, bueno, a diseñar mi red de cierta forma que sea más segura que, pues, de pronto una solución análoga, ¿sí? Pues para que no sea vulnerable o para que no puedan llegar a vulnerar la seguridad o puedan acceder a mis cámaras o incluso a mi red por medio de mis cámaras. ¿Listo? Y funcionalidades adicionales como la detección de movimientos, la detección de objetos, el rastreo de personas, un seguimiento de personas inteligentes, de placas, ¿sí? De matrículas, todo esto lo puedo llegar a hacer con una cámara, pues, que en cuanto a características sea un poco más robustas, ¿sí? Hay que también aprender a clasificar las cámaras. Hay cámaras que están orientadas o que tienen funcionalidades muy básicas orientadas hacia el tema de hogar, de una oficina pequeña, una mediana empresa, a otras cámaras que de pronto ya los materiales son un poco más resistentes, que tienen una administración un poco más robusta, ¿sí? Que tienen un ángulo de visión superior, que tienen una distancia en visión nocturna o en detección de cierta cantidad de movimiento a determinada distancia. Ese tipo de cámaras pues van orientadas hacia un tema más corporativo, ¿sí? Entonces siempre tenemos que saber diferenciar qué tipo de cámara y qué características tiene para aplicar a determinada solución o a determinada solicitud que nos genere nuestro cliente. ¿Listo? Esas son, digamos que las principales características de las dos tecnologías que vemos en el tema de seguridad o de videovigilancia. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta. Voy a revisar un poco acá el tema de pronto preguntas. Me disculpan un momento. Entonces, un día al colocar la cámara IP, une, pero bueno, no entiendo muy bien, al colocar la cámara IP y mantener una IP fija con la que se asigne por DHCP desde el módem, ¿es suficiente? Ah, regáleme un segundo, a ver si puedo desglosar esto un poco más. Listo. Entonces, por lo general, cuando yo conecto la cámara, nuestras cámaras a mi red, ¿sí? Ellas adquieren un direccionamiento dinámico, ellas adquieren el segmento de red que en este momento tengamos en nuestras casas, ¿sí? Entonces no es necesario que yo pueda o que yo tenga que direccionar la cámara al segmento de mi red, ¿listo? Ella adquiere el direccionamiento y ya incorporada por DHCP o con una dirección dinámica a mi red, yo la puedo reconocer por medio de la aplicación o puedo entrar a ella en el caso de revisarla o de verla o programarla por una interfaz web. Yo puedo, no sé, con un IP scan o algún tipo de herramientas de estas, puedo llegar a saber cuál es la dirección que tienen mis cámaras para vincularla o para administrar, si lo que vamos es hacer algo muy puntual, ¿listo? Pero no es necesario que yo tenga que de pronto asignarle el segmento o hacer algún tipo de configuración que para un cliente final sería un poco engorroso, ¿listo? Ella asume el direccionamiento
que tiene nuestro operador. ¿Listo? Vamos a revisar otras preguntas por acá. Dice, ¿el software solo para cámaras de Lean o el software permite otras marcas con algún protocolo específico? Sí, nuestro software permite incorporar cámaras ONVIF, ¿sí? Digamos que aclarando un poco el tema de cámaras ONVIF, son cámaras o equipos que permiten la integración de otras marcas pues a los desarrollos de tecnología o los aplicativos que nosotros tenemos. Entonces, hay que considerar y hay que tener muy presente, ¿sí? Que tanto mi software o mi equipo, eh, perdón, que tanto la cámara que yo voy a ingresar como el software o el equipo al que yo voy a conectar mi cámara sean ONVIF. ¿Listo? Los dos equipos tienen que caracterizarse por ese tema para que puedan incorporarse o para que puedan llegar a funcionar. ¿Listo? Eh, digamos que, digamos que no sería funcional si yo tengo una cámara que sí es ONVIF, pero si mi software no me permite ingresarla. ¿Sí? Los dos tienen que compartir las mismas características. ¿Listo? Eh, Buenos días. En esta línea IP tenemos soluciones para fincas o lugares sin conexión eléctrica, o sea, solar. Digamos que Delin está incorporando una línea de videovigilancia eh, que en este momento no maneja, digamos que en sus características no tiene incorporada la alimentación por panel, no sé, por celdas solares o algo así, no, ¿sí? Se puede llegar a implementar un panel solar que me alimente mi cámara, ¿sí? La mayoría de cámaras se alimentan con 5 voltios o 12 voltios, entonces hoy en el mercado podemos implementar paneles de este tipo que puedan llegar a alimentar mis cámaras, ¿sí? Entonces, sí sería funcional un tipo de solución de estas para estos ambientes, ¿sí? Por la carga que maneja. Pero adicional a eso, Delin no está liberada todavía para Latinoamérica, pero sí tenemos una referencia de cámara que maneja, por ejemplo, baterías, ¿sí? Que es una cámara exterior, outdoor, que maneja baterías, ¿sí? Entonces es una solución también o un plus adicional que traemos con una nueva referencia para este tipo de ambientes. ¿Listo? Eh, Las cámaras IP, ¿dónde queda guardada la grabación? Bueno, más adelante vamos a ver algunas funcionalidades que tenemos en el DVU-Cam para poder grabar localmente, ¿sí? En un computador de escritorio, en un computador eh, portátil, estas grabaciones. Pero además de eso, nuestras cámaras, la mayoría de nuestras referencias de cámaras para hogar, por ejemplo, cuentan con micro SD. Entonces yo puedo llegar a tener un respaldo local de lo que yo estoy viendo, o perdón, de lo que la cámara está viendo y lo puedo llegar a visualizar por medio de mi aplicación móvil. ¿Listo? Entonces muchas tienen funcionalidades de micro SD. Adicional a eso ya tenemos algunas referencias que pueden llegar a tener respaldo de grabación en la nube. ¿Listo? Digamos que contamos con un paquete inicial gratuito y de ahí en adelante, de acuerdo a los días o el tiempo de grabación que ustedes necesiten, pues se adquiere una licencia o un paquete adicional. ¿Listo? Eh, por aquí nos informan que hay, por este seminario, todas las cámaras cuentan con el 20% de descuento, ¿listo? Para los asistentes. Entonces, por medio de Ocon. Gracias, Juanpa, por la información. Entonces, tenemos ahí un descuento adicional en toda la línea de cámaras para los que se estén informando de esta sesión, ¿listo? Eh, la configuración de cámaras debería ser estática. Bueno, aquí hay un punto adicional y es que aunque mis cámaras adquieren el direccionamiento dinámico que les dan mis equipos, ¿sí? Eh, digamos que en cuanto a hogar no es muy indispensable que las cámaras tengan un direccionamiento estático si un cliente pues no lo sabe implementar, pero en las soluciones corporativas obviamente es un tema de administración, un tema de organización mucho más puntual. Entonces, a modo personal, yo siempre recomiendo y sé que todas las personas que hacen este tipo de implementaciones lo hacen así y es asignar un rango de direcciones fijas, ¿listo? Para siempre poder identificar mis cámaras y pues para que en el momento
de que mi red pueda llegar a reconocer los equipos, pues siempre sepa a qué dirección dirigirse o qué dirección está asignada a determinados equipos. ¿Listo? Eso ya es un tema de organización, pero que, eh, que es necesario y que funcionalmente es lo que se debería hacer. ¿Listo? Para pues optimizar mi red y para saber cómo estoy yo organizando mi red. ¿Listo? Bueno, listo, continuamos. Físicamente, ¿cómo reconocemos nosotros nuestras cámaras análogas y nuestras cámaras IP? ¿Sí? Entonces, en las imágenes que ustedes ven en las cámaras análogas, ustedes siempre van a encontrar, digamos, estas mini domo, que son las más comunes, van a encontrar siempre un conector BNC y un conector de voltaje. ¿Listo? No van a encontrar absolutamente nada más. Van a encontrar de pronto un joystick acá en esta parte que es algo de administración que tiene la cámara, ¿sí? De pronto ajustar el tema de brillo, ajustar el tema de cómo está codificando la cámara, bueno, algún tipo de administración que pueda llegar a tener la cámara si es que lo tiene, si no, pues obviamente va a tener solamente la conexión análoga, en este caso de sus dos vías, que es la de voltaje y la de video, ¿listo? En el caso de las cámaras exteriores, ¿sí? Nosotros encontramos las mismas conexiones de voltaje y de video, pero adicional a eso encontramos en ocasiones algunos jacks adicionales para el tema de audio, para el tema de control. En este caso, esta cámara, eh, asumo que tiene algún tipo de características varifocales que yo puedo manejar desde mi DVR conectado a mi televisor. Entonces puedo enviar una señal adicional para manejar ese tema de control varifocal. El tema varifocal es que yo pueda ajustar mecánicamente mi lente para que para que me genere un zoom o para que me expanda la imagen. ¿Listo? Es eh, como un zoom que yo puedo hacer. No sé si recuerdan las cámaras anteriores fotográficas que cuando yo generaba un zoom, pues el lente mecánicamente se separaba o se incorporaba a la carcasa de la cámara, algo así es como funciona este tema varifocal internamente en la cámara. ¿Listo? Adicional a eso encuentro un jack de audio, ¿sí? Todas estas conexiones adicionales requieren de un envío de cable o un medio físico adicional, ¿sí? Por eso en ocasiones es tan dispendioso para este protocolo, para esta tecnología, enviar estas funcionalidades, ¿listo? Porque, pues, por las características que hablábamos antes, todo el tema económico, todo el tema de implementación, bueno, en fin, ¿listo? Entonces, físicamente así es como siempre las vamos a reconocer, ¿listo? Desde que ustedes vean una cámara que tiene un conector BNC y un conector de voltaje, se asume que es una cámara análoga, ¿listo? En su mayoría, pues se logran reconocer todos los LEDs para detección de imagen en la oscuridad, ¿listo? Algunos vienen con 18, 24, 32, 42, de acuerdo a la cámara y al alcance que tenga cada cámara. O en ocasiones, pues trae una sola celda de LEDs que me da eh, eh, una potencia más, en cuanto a distancia, pues más robusta, ¿sí? Son los infrarrojos, como se conocen en el mercado, ¿sí? Los LEDs infrarrojos para poder, pues visualizar mi imagen en medio de la oscuridad, ¿listo? Las cámaras IP, ¿listo? Entonces tenemos varias gamas de cámaras IP. Esta que ustedes están viendo al inicio son cámaras, esta y esta un poco cilíndrica, es la que ustedes siempre van a encontrar como soluciones para hogar o para soluciones un poco menos corporativas como las que ustedes ven en la parte inferior, ¿sí? Entonces, por lo general, ¿qué encuentran en la cámara o qué encuentran en una caja de una cámara IP? Pues la cámara como tal, ¿sí? Un cable de red y un cable de alimentación, ¿sí? Entonces, sí o sí, necesariamente yo tengo que conectar mi cámara, digamos estas que son tipo cubo, que son orientadas al tema de hogar, sí la tengo que conectar a una fuente de alimentación, ¿sí? Entonces cada cámara trae su fuente, sea de 5 o de 12 voltios, y lo que hago es conectarla a una toma corriente, pues para alimentarla y ya por medio del cable o por medio de mi aplicación la reconozco para poder incorporarla a mi red y a su vez pues para incorporarla a la aplicación móvil que es por el medio que yo la voy a visualizar tanto local como remotamente, ¿sí? En algunas ocasiones, por ejemplo, esta cámara que es una 2332 cuenta con una antena exterior
para Wi-Fi, para captar la señal del Wi-Fi. ¿Por qué? Precisamente porque es una cámara exterior, es una cámara que se ubica en exteriores, ¿sí? Y necesita un poco más de ganancia para poder incorporarse a la red inalámbricamente. Entonces, esta es una solución que, digamos, a nivel exterior, pues saldría muy económica en este caso porque no necesitaría yo enviar un cable exterior, romper mi pared, enviar algún tipo de señal física hasta mi videograbador, sino que yo puedo conseguir, digamos que disponer del medio eléctrico más cercano para poder conectarla y configurarla para verla remotamente. ¿Listo? Entonces, para que lo sepan también, hablando un poco de portafolio, entonces 2332 me soporta exteriores, tiene conexión por cable o conexión por Wi-Fi. ¿Listo? Eh, en el caso de una 2132, que es la que vemos aquí, pues a su espalda, entonces también tiene conexión Wi-Fi. De hecho, la mayoría, si no todas las cámaras que tenemos para soluciones de hogar o cámaras para consumo, tienen conexión Wi-Fi. ¿Listo? En ocasiones, pues donde la señal Wi-Fi no es muy óptima, la podemos llegar a tener una conexión por cable, ¿sí? O llegar a reforzar nuestras redes con un router, con un repetidor, con todas las soluciones de las que ya hemos hablado, para poder optimizar mi cobertura Wi-Fi y poder ubicar estas cámaras en ese sitio, en esos sitios donde pues carece un poco la señal. ¿Listo? Eh, digamos que esta cámara, que es de las más modernas que tenemos, que es cilíndrica, no supera los 9 centímetros de altura ni los 4 centímetros de ancho, ¿sí? Ya con su base ustedes la van a ver instalada de esta forma. No solamente cuenta con conexión de voltaje. ¿Por qué? Porque la cámara despliega, en el momento de conectarla, me despliega una red Wi-Fi a la que yo me puedo conectar por medio de la aplicación, ¿sí? Y ya ingreso yo a administrar y a decirle a la cámara a qué red quiero que se conecte, a qué cuenta de correo o a qué aplicación, a qué cuenta vinculada a mi aplicación móvil quiero que se vincule para poder eh, visualizarla, ¿sí? Entonces, estéticamente, esto es una solución que ha sido muy llamativa para las oficinas, para soluciones muy discretas de hogares en las que los acabados y en estos perfiles de clientes donde son muy quisquillosos con el tema de la estética, ha sido muy funcional, ¿listo? Como esta tenemos una 2530 también, que tienen además ángulos de cobertura de 180 grados, ¿sí? Por lo general, un ángulo estándar de cámara puede ser 42, 61 grados, ¿sí? Y esta cámara ya me cubre un área muy cerrada en su totalidad, debido a que tiene un ángulo de apertura muchísimo más amplio que, de hecho, incluso que una corporativa, que son las que ustedes ven acá en la parte inferior, ¿listo? Entonces, todas las cámaras que nosotros tenemos detectan audio, ¿sí? Tienen visión infrarroja, para que lo sepan. Entonces, todas estas funcionalidades las puedo llegar a emitir simplemente conectando la cámara al Wi-Fi o conectándola por cable, ¿listo? Además de eso, recibo alertas por movimiento, por detección de audio, puedo configurar mi cámara para que me envíe alertas a mi correo electrónico, ajustar la sensibilidad para que pues, no me envíe de pronto falsas alarmas, ¿sí? Por medio de la aplicación móvil, hablando un poco de la aplicación móvil, puedo llegar a grabar clips de video. Estas cámaras, de hecho, la 2132, la 2332, la 8000, 2530, 936, bueno, la mayoría de cámaras, de hecho 5222, cuentan con ranura para micro SD, ¿listo? Ya de pronto estoy hablando un poco comercial, mañana en la sesión de mañana vamos a ver a detalle cada una de las referencias y el portafolio actual que tenemos para que ustedes puedan llegar a desplegar todas estas soluciones con sus clientes. ¿Listo? Y ya hablando un poco más del tema corporativo, encontramos cámaras como esta 6113, que es tipo mini domo, o la 7110, que ya es una cámara tipo bala, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el material en el que está desarrollada esta cámara, pues es muy diferente a estas cámaras, por eso son más corporativas. Son ambientes exteriores, ambientes de una empresa más corporativa, una bodega, no sé, anclarla a un poste para pues ver una zona exterior. Para eso son estos tipos de cámaras y por eso las denominamos corporativas, son para diferentes soluciones. ¿Listo? La totalidad, sino la mayoría, la totalidad de nuestras cámaras corporativas cuentan con alimentación PoE, ¿sí? Ya todos sabemos
y hemos visto en las sesiones anteriores pues a qué hace referencia el término PoE, la tecnología PoE. Entonces, si estas cámaras no cuentan con conexión Wi-Fi porque están orientadas hacia un tema corporativo, hacia una red que ya está organizada y estructurada para que yo pueda vincularla a mi red y pues direccionarla hacia mi equipo de grabación, hacia mis servidores de grabación, ¿sí? Por cable para que la conexión sea estable, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo cuento con un switch PoE en mi red o si yo llego a implementar una solución completa, puedo adquirir un switch PoE y me evito los gastos adicionales o la implementación de puntos de 110 voltios adicionales para poder alimentarla. Tengo la opción adicional, pero si cuento con una cámara PoE, pues es más sencillo para mí enviar un solo cable que me la comunique y la alimente. ¿Listo? Adicional a eso, pues tiene entradas de audio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No es necesario que yo tenga que enviar mi cable de audio hasta mi switch, ¿sí? No tendría dónde conectarlo, dónde codificar esta señal para poder reproducirla. Entonces, ¿yo qué hago? Si ubico esta cámara, bueno, hablando un poco de esta mini domo, si ubico esta mini domo o esta 6113 en un salón de clases, por ejemplo, y yo la comunico por mi cable de red, yo tengo la opción de conectarle al lado un micrófono de alta ganancia, ¿sí? No tengo necesidad de enviar mi señal hasta mi data center o hasta mi rack de comunicaciones, sino que conecto un micrófono al lado de la cámara para que ingrese la señal a la cámara y ella me la codifique y me la envíe como una señal única hacia mi switch. Y por medio del switch, pues por la interfaz de mi DVCAM o de mi DNR, yo pueda llegar a reproducir o a tener respaldo del audio y de la grabación en estos momentos, ¿sí? Entonces, fíjese que sí tengo la posibilidad de adicionar ciertas funcionalidades sin necesidad de implementar eh, pues cableados y cosas adicionales que son engorrosos en este caso. ¿Listo? Las cámaras exteriores o nuestra línea corporativa y cámaras exteriores cuentan con certificaciones, digamos, IP67, IP68, que son certificaciones para niveles o para ambientes exteriores, ¿sí? Para protecciones para el agua, para altas temperaturas, para el polvo, ¿sí? Eso hace pues que la cámara sea apta para estos ambientes y que no vaya a tener un deterioro pues inmediato a la exposición de estos ambientes, ¿listo? En el caso por ejemplo, de una 6210, cuento con una certificación IK10 que es una certificación antivandálica, entonces tiene una tolerancia muy alta en cuanto a impactos, en cuanto a golpes, ¿sí? Estas cámaras, de hecho, las hemos implementado no sé si han visto las patrullas de policía, algunas patrullas de policía, esas patrullas cuentan en su mayoría con este tipo de cámaras, ¿listo? Que son cámaras de DIN, ¿listo? WDR, por ejemplo, para el control automático de luz que recibe. Entonces ella anula o ajusta de cierta forma la ganancia de luz que esté recibiendo, ¿sí? Entonces, todos sabemos que cuando una cámara recibe los rayos de luz o los rayos de un bombillo, pues obviamente tiende a eliminarse la imagen o a verse deslumbrada la imagen, es la palabra tal vez, como cuando uno se encandelilla en los ojos. Entonces ella ajusta ese control de luz y lo ajusta para que la imagen no se distorsione, no se anule. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, en el tema de los mini-domo, vemos que la conexión RJ45 está internamente. ¿Listo? Y que las conexiones de pronto de un micrófono, una señal análoga o una señal adicional para una alarma o algún tema adicional están en estas borneras internas. ¿Listo? Entonces, digamos que, como les comentaba, reunimos varias funcionalidades en un solo equipo que es capaz de transmitirlas por un solo medio físico digital, que es un cable de red. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo podemos físicamente, solamente físicamente, diferenciar las cámaras análogas de las cámaras IP. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta en estos momentos. Vamos a revisar. ¿Listo? Listo. Tenemos cámaras desde $10. Bueno, Juan Pablo nos informa que tenemos cámaras desde $10 masiva. ¿Listo? Entonces, digamos que nuestra referencia más básica en estos momentos eh,
que es una cámara que detecta audio, que se conecta por Wi-Fi. La más básica, de hecho, en resolución y en ángulo de apertura, está en $10 masiva, nos informa Juan Pablo. ¿Listo? Bueno, una solución básica en estos momentos para hogar o para un local, para una oficina que de pronto ustedes quieran empezar a monitorear remotamente. Hoy en día que todos estamos en casa y que de pronto no tenemos cómo verificar que nuestro sitio de trabajo, nuestra oficina, nuestro local de venta esté pues bien, sería una buena oportunidad. ¿Listo? No solo esta, sino otras gamas y otras referencias de cámaras muy funcionales y muy robustas también las tenemos a muy buen precio. ¿Listo? Tengo una referencia de cámara DCS, debe ser 7100, 5000, DCS 5000, debe ser. Mi pregunta es, ¿por qué en la mayoría de casos siempre se desconfiguran o no permite tener acceso a la cámara y hay que volverlas a instalar en la aplicación de Link? Digamos que nuestros sistemas de visualización, digamos que por medio de la aplicación, eh, pues digamos que en la mayoría de casos han sido estables, sobre todo con estas referencias de cámaras, ¿sí? Habría que ver, no sé, muchas cosas. El tema de la conexión Wi-Fi, el tema de tráfico o de qué tan inestable está el Internet en las cámaras, aunque si bien es cierto, las cámaras en el momento de desconectarse o de tener de desenlazarse de su Wi-Fi deberían subir. También tenemos que ver el tema de la aplicación móvil de pronto, ¿sí? Hoy en día no sé qué versión de aplicación estés usando. Hoy en día tenemos dos versiones, digamos que para las implementaciones que se realizaron de un año hacia atrás, contamos con MyDelin Lite y hoy en día tenemos una nueva aplicación. De pronto ahorita les muestro un poco de la aplicación. De pronto sería migrar las cámaras de aplicación para ver si de pronto con la nueva aplicación funcionan de buena forma, ¿sí? O es más estable. De pronto esta aplicación ya tiene algunas mejoras, tiene algún tipo de hecho ya incorpora nuevas referencias, incorpora nuevas, digamos que encerramos en una sola aplicación todo el tema de domótica, de cámaras de seguridad, para que sea un poco más eficiente. Entonces podríamos llegar a hacer este tipo de pruebas. ¿Listo? Digamos que las cámaras sí están atadas a un servidor virtual que en ocasiones podría llegar a congestionarse de acuerdo, o congestionarse no, pero depende también de la velocidad con la que estemos navegando en el sitio de implementación de la cámara, y pues eso también generaría demoras. ¿Listo? Entonces sí habría que revisar varios puntos sobre ese tema, pero digamos que es manejable. ¿Listo? Algo debe ser en cuanto a la desconexión, digamos que no sé, habría que empezar a verificar por el tema de la conexión, luego por el tema de velocidad y luego ver si por medio de la aplicación se está optimizando esta navegación. ¿Listo? Creo que no hay más preguntas hasta el momento, entonces vamos a continuar. ¿Listo? Listo. Entonces, para los que de pronto no han tenido la oportunidad de ver cómo se está implementando, cómo se implementa un circuito de televisión análogo, entonces vamos a describirlo muy puntualmente para que sepan cuáles son las diferencias. ¿Listo? Entonces, tengo un equipo de centralización en donde voy a conectar mis cámaras. En este caso, este es de 16 canales. ¿Listo? Entonces, digamos que yo este equipo, poniendo un caso muy común, voy a implementar las cámaras análogas en mi casa. Entonces voy a ubicar este equipo, no sé, en la sala de mi casa, junto al televisor de la casa, de la sala de mi casa. Entonces, primero tengo que tener en cuenta que para todas estas conexiones o para que yo pueda llegar a ver estas cámaras, tengo que tener un punto de red a la mano, sino mi router muy cercano, ¿cierto? Y enviar, primero que todo, un cable de red hacia mi equipo, ¿sí? O tener en cuenta que tengo que tener una conexión de red a mi equipo, ¿sí? Si voy a implementar cámaras en diferentes zonas, en un parqueadero, en zonas exteriores o en zonas, no sé, cuartos, patios, en fin, pues tengo que enviar cables desde mis salidas de BNC de mi equipo hacia cada una de las cámaras, ¿cierto? Entonces, aquí yo les relacioné esta imagen, esta pequeña imagen. Estos son los convertidores, son los transectores de video pasivo que nosotros, como se conocen técnicamente, o video balloons, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo envío mi señal UTP, ¿sí? Y con uno de los pares
pues puedo enviar una de mis cámaras. ¿Sí? O sea, acá hay un punto de pronto a favor y no a favor, y es que yo por medio de mi cable UTP, yo puedo enviar hasta 4 cámaras, ¿sí? Eso no quiere decir que no tenga que llegar hasta cada punto con mis cables o que yo pueda hacer una partición a la mitad de este cable e incorporar otra cámara, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si yo tengo esta cámara viajando directamente hacia mi DVR y quiero ubicar esta, sí me evito un tramo de cable, pero a la final voy a tener que llegar hasta mi cámara para poder empalmarme aquí con uno de los pares. Y con uno de estos cables, pues llegar con un par adicional de estos cables, pues llegar con otra cámara. ¿Listo? Entonces, cada una de las cámaras se conecta físicamente, sea directa o interceptando alguno de los cables, a mi equipo. ¿Listo? Adicional a eso, pues mis líneas de voltaje. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que dependemos de las conexiones de voltaje, por ejemplo, del hogar o de la empresa, y que pueden llegar a tener fluctuaciones o picos de voltaje que pueden llegar a dañar las fuentes o incluso las cámaras de vigilancia, ¿sí? No solo en el tema de videovigilancia análoga, sino también en los IP, ¿listo? Entonces, adicional a eso, pues un medio de reproducción. Si yo no tengo un medio de reproducción, no voy a poder ver mis cámaras, ¿sí? A menos de que ya las tenga enlazadas por medio de una aplicación. Pero necesariamente para verlos por la aplicación, yo tengo que escanear un código QR o darle ciertos parámetros de red a mi DVR para poder ver mis cámaras. De esta forma los voy a ver, ¿sí? Un recuadro en el que yo tengo pues dimensionadas cada una de mis cámaras, ¿sí? ¿Qué pasaría si este equipo se daña? Pues quedo sin cámaras. Es así de sencillo, ¿listo? ¿O qué pasa si mi cable de red se interrumpe en algún momento? Pues voy a perder la conexión remota de mis cámaras. Puede que ellas sigan funcionando, pero remotamente no las voy a ver. ¿Listo? Entonces, digamos que esas son podríamos relacionarlo con un tema de alta disponibilidad para soluciones muy pequeñas. Entonces, si a mí se me daña el disco duro de mi equipo, no voy a tener respaldo de grabación, ¿sí? Si se me llega a quemar la fuente de mi equipo, pues deja de funcionar mi equipo y no voy a tener ni visualización, ni grabación, y mucho menos conexión remota para verlas desde cualquier lugar del mundo o fuera de mi casa. ¿Listo? Entonces hay que considerar eso en el momento de implementar o de saber implementar o la decisión de un cliente de implementar un sistema de diferente tecnología. ¿Listo? Pero así es como ustedes lo van a diferenciar. Entonces, por lo general, es aquí cuando ustedes ven las cámaras, no sé, en un local, en una droguería, en una empresa, y tienen una cajita plástica a donde llegan mis señales de video, mi cable UTP y un cable duplex. Entonces yo al cable UTP le conecto este video balloon, ¿sí? Y al otro extremo le conecto otro video balloon y ya tengo señal de video. ¿Qué me faltaría? La señal de voltaje. Entonces por lo general yo a cada cámara le llego con un duplex con 110 y a esa 110 conecto mi fuente de 12 voltios para poder alimentar mi cámara. ¿Listo? Así es como funciona. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay otros temas de funcionamiento de este equipo. ¿Qué pasa si yo quiero enviar una señal de audio? Pues tengo que enviar el cable directamente hasta mi cámara. Si mi cámara está a unos 20, 30 metros, pues tengo que disponer de un cable de audio video o de audio que viene blindado, que tiene una señal muy sensible en cuanto al cobre y que viene además protegido por una malla para que no para que no tenga interferencia al ruido, el típico del zumbido aquel que de pronto cuando emitimos audio se escucha, ¿sí? Tendría que disponer de un cable adicional de eso para enviar una señal de audio. Y fíjense que, por ejemplo, en este equipo solo cuento con 2 señales de audio. Quiere decir que yo podría enviar una señal de audio para una cámara o para otra, máximo 2, y pues que las otras quedarían sin señales de audio. ¿Listo? Adicional a eso, por acá tengo una bornera para el control de movimiento PTZ si llego a incorporar una cámara tipo PTZ análoga. ¿Listo? Entonces, y una señal HDMI, pues para mi monitor. Eso quiere decir que si necesariamente tengo que ver mis cámaras, tengo que tener un televisor HDMI, que hoy en día es muy común, o un VGA en su defecto, un monitor pues normal de computador. ¿Qué pasaría si se me llega a dañar alguno de estos puertos?
pues si yo tengo una solución de 16 cámaras, perdí una cámara, ¿sí? Y si no tengo otra opción que no sea anular la cámara, pues cambiar el equipo o comprar un equipo de 4 canales y comunicar esa cámara a ese equipo de 4 canales y pues hacer un cableado adicional en red, descargar otra o vincular ese equipo a mi aplicación y tener segmentada mi solución, ¿sí? O cambiar este equipo por uno nuevo de 16 canales. ¿Listo? Entonces, fíjense en que, digamos que en cuanto a inversión y en cuanto a de pronto respaldo de mis equipos, pues sí me veo un poco afectado. No quiero decir que estas soluciones no sean funcionales, son muy funcionales y digamos que para personas que, digamos que en las soluciones de IP, para soluciones robustas, sí se tiene que llegar a tener cierto conocimiento en redes para poder implementarlo de una manera óptima, ¿sí? Funcional. Digamos que un circuito cerrado de televisión análogo, pues es más sencillo y es más fácil de implementar, pero está atado a que podemos llegar a tener ciertas falencias en funcionamiento o en daños que pueden afectar todo el sistema eh, con una sola falla. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo funciona mi circuito cerrado de televisión o mi sistema de seguridad de IP? Entonces, empezamos definiendo que yo tengo que tener un router que me esté irradiando Wi-Fi y que tenga conexión a Internet. ¿Listo? Entonces, en este caso, por lo general, siempre tenemos un modem de Internet que nos da el Wi-Fi, que nos da conexión a Internet y que nos da Wi-Fi. Eso está más que claro. Y hoy en día, pues es muy poco el sitio o el hogar que no tenga este tipo de servicios. ¿Listo? Entonces, si yo quiero implementar una cámara, solo teniendo mi router ya puedo llegar a implementar una cámara. Voy al mercado o me asesoro bueno, no sé, con la persona técnica que yo tenga en mi hogar o averiguo en internet, compro mi cámara de link, ¿sí? Y cada cámara tiene un instructivo, de hecho traen hoy en día un código QR para poder vincularlas por medio de la aplicación solamente escaneando el código y ya luego de que la aplicación lo reconoce, pues asigno los parámetros, a qué red Wi-Fi la quiero conectar, ¿sí? Pues obviamente todo el tema de seguridad, claves, en fin, eh, y pues a qué cuenta la quiero vincular. Entonces, en el tema de MyDelink, que es nuestra aplicación para visualizar las cámaras remotamente, ¿qué tengo que hacer? Con una cuenta de correo, ya puede ser mi correo personal. Entonces, abro una cuenta, doy algunos datos personales, algunos datos genéricos o generales que cualquier, digamos, servidor o vinculación por medio por este medio puede llegar a necesitar y genero una clave. ¿Listo? Entonces ingreso a mi aplicación por medio de ese correo y esa clave que yo asigné y ya la cámara debería estar asignada a esa cuenta. Simplemente la pulso para visualizarla y listo. Si es una cámara fija, pues en el caso, por ejemplo, de esta cámara IP exterior fija, pues solamente voy a tener la imagen y si tengo algún tipo de detección de audio adicional y en fin, pues escuchar lo que estoy viendo. Si es una cámara PTZ, la aplicación reconoce el tipo de cámara que yo estoy incorporando a mi red y me da la posibilidad de controlar el movimiento, de asignar de pronto algún tipo de ruta fija, ¿sí? No un tipo de ruta de monitoreo, pero sí un tipo de ruta fija, puntos a los que yo necesito llegar. Entonces, yo puedo llegar a tener en una sola cámara vigilando varios espacios y puedo crear una lista de despliegues de monitoreo en el que sea cocina, comedor, sala, y cada vez que yo digito esos puntos, ella inmediatamente se dirige para no estar pues pulsando en la pantalla del direccionamiento a mi cámara. ¿Listo? Esta es una de las soluciones e implementaciones más básicas para mi hogar. ¿Listo? ¿Qué puedo llegar a tener adicional? Un router, ¿sí? Eh, que me refuerce la señal Wi-Fi. Entonces, volvemos al tema de las soluciones Wi-Fi, ¿sí? Yo puedo llegar a implementar un router que me dé más cobertura Wi-Fi en mi hogar o en mi empresa, o puedo llegar a tener ya desplegada toda una red Wi-Fi en mi empresa para poder implementar este tipo de cámaras, ¿sí? Entonces, digamos que esa sería un complemento a las soluciones de videovigilancia que nosotros tenemos. Estamos ofreciendo las cámaras de seguridad y tenemos toda una gama de routers o repetidores o access point que nos permiten llegar a esos puntos donde no tenemos Wi-Fi y que posiblemente para nosotros sería difícil implementar una cámara, ¿sí? Entonces ya solucionamos esos 3 puntos, ¿listo? Aquí de pronto omití un tema muy importante y es que yo después de mi router, hablando un poco del tema corporativo, yo puedo llegar a tener un switch, ¿sí? Un switch de 24
8, 16 puertos. Eso quiere decir que si yo tengo un ambiente, una empresa de tamaño mediano y quiero llegar a implementar, no sé, 16, 10 cámaras, ¿sí? Puedo llegar a conectarlas a mi switch y centralizar las conexiones en este punto, ¿sí? Entonces, digamos que es una solución un poco más corporativa, ¿sí? Pero que también puedo llegar a implementar de esa forma. O si ya mi empresa cuenta con una red desplegada en la que tengo varios puntos de internet disponibles, yo puedo llegar a implementar mis cámaras en esos puntos, ¿sí? Y lo que hago es, entonces conecto mis cámaras a mis puntos de red que pueden estar regados por toda la infraestructura de la empresa, ¿sí? Puedo utilizar un equipo o un ordenador remoto, un portátil incluso, instalar mi software de monitoreo y vincular esas cámaras a mi software y ya tengo un sistema de monitoreo hecho, ¿sí? La cantidad de cámaras pues va a depender de la necesidad que tenga mi empresa, ¿sí? Entonces esa es otra forma de incorporar este tipo de soluciones. Adicional a eso, pues tengo mis NVRs o mis grabadores de red locales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este DNR 322 cuenta con 2 bahías de discos duros SATA, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a tener 2 discos para almacenamiento de todo lo que están viendo mis cámaras, ¿sí? Puedo llegar a hacer, de hecho, un arreglo en espejo, por ejemplo, ¿sí? Para que un disco sea backup del otro, ¿sí? En caso de que se me llegue a dañar la información, ¿sí? En este momento este equipo cuenta con disponibilidad para 9 cámaras, ¿sí? Pero si yo quiero, para 9 cámaras asignadas a grabación, ¿sí? Si yo quiero una solución un poco más grande, pues puedo llegar a disponer de mi software y un equipo local de grabación, por ejemplo, o hay una solución incluso un poco más pequeña orientada para el tema de hogares o de empresas pequeñas de 4 cámaras, ¿sí? Eso no quiere decir que yo no pueda incorporar más cámaras a mi red. Yo puedo llegar a tener puntos en los que necesito grabación, ¿sí? Entonces yo puedo disponer de 9 cámaras, por ejemplo, en los sitios de trabajo de mi personal. Yo quiero que siempre, por ejemplo, en una bodega donde hay grandes riesgos de accidente o que de pronto yo necesito estar supervisando que todas las personas tengan sus implementos de seguridad, bueno, en fin, yo puedo llegar a hacer que esas 9 cámaras me estén grabando, ¿sí? Direccionadas a este equipo. Y pues obviamente que las demás no, pueda que no estén grabando, pero que yo pueda estar monitoreando continuamente por medio de mi software hacia unos monitores de visualización, ¿sí? Por lo general, estas cámaras, al ser corporativas, también están protegidas, entonces están con un SAI o un sistema de alimentación interrumpida, una UPS, o algún sistema que me evita los picos de voltaje o los transientes que puedan alterar toda esta solución, ¿sí? Y que pues que me respaldan en cuanto a voltaje, la alimentación. Ustedes saben que al implementar un sistema de seguridad de estos, pues es necesario que no tenga ningún tipo de interrupción, ¿sí? O, por ejemplo, en el momento de configurar las redes, es necesario que yo le dé, dentro de muchos más departamentos, yo también debería pensar en que tengo que darle un buen tráfico o hacerle una calidad de servicio óptima por medio de mis equipos a mi sistema de biovigilancia. ¿Por qué? Pues porque, hombre, si hubo un accidente o pasó algo en mi sitio de trabajo y yo no tengo un respaldo o precisamente en ese momento se congeló la imagen o de pronto se cayó una de mis cámaras, pues voy a tener un problema muy grande. ¿Listo? Eso en el tema de cámaras cableadas. Para temas de cámaras inalámbricas, hay que tener en cuenta que, digamos que la transferencia máxima de, por ejemplo, para 6 cámaras, ¿sí? Conectadas a mi Wi-Fi, mínimo tengo que tener una señal o una transferencia de 300 megabytes por segundo, ¿sí? Para que maneje pues una conexión óptima y una transferencia de datos óptimas. Acuérdense que además de estarlas visualizando, yo estoy por medio de mi red teniendo respaldo de mi grabación, ¿sí? O así no tenga respaldo de la grabación, pues necesito visualizarlas, puede que en simultáneo, puede que una por una, como sea, pero que esas cámaras a su vez están consumiendo un ancho de banda considerable en mi red, ¿sí? Tanto de hogar como de empresa, ¿sí? A más cámaras que yo pueda implementar, pues obviamente mayor ancho de banda, ¿sí? Entonces, si yo quiero manejar mayor resolución, por ejemplo, en mis cámaras, mayor ancho de banda voy a consumir, adicional al de la comunicación que ya tengo, ¿sí?
Eso, eso es para tener en cuenta en el tema del tráfico y del Wi-Fi, ¿listo? Por eso muchas veces cuando, digamos por experiencia propia en alguna solución que se implementó con 9 cámaras, vimos que se estaba saturando mucho el equipo que nos entregaba eh, pues el proveedor de internet. Entonces, ¿qué hicimos? Pues reforzarlo un poco con un equipo AC que me daba mejor cobertura y pues que me da un ancho de banda un poco más, pues más grande, ¿no? Para comunicar mis cámaras. ¿Listo? Entonces, hasta acá creo que logramos identificar las conexiones de nuestras cámaras en un sistema análogo y un sistema IP. ¿Listo? ¿Y qué componentes la integran en cada uno? ¿Listo? Eh, bueno, listo. Bueno, acá hay una funcionalidad, acá, gracias por el apunte. Acá hay una funcionalidad que tenemos adicional en nuestros switches, ¿sí? Hablando un poco del tema corporativo. Muchos de nuestros equipos, de nuestros switches, traen incorporadas una funcionalidad para surveillance o para sistemas de videovigilancia, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer hablando corporativamente? Crear una VLAN para todos mis equipos para todas mis cámaras, ¿sí? Tanto mis cámaras como mis equipos de grabación. Yo puedo segmentar mi switch para que solo una VLAN esté, en una sola VLAN estén todos en mis equipos, ¿sí? Y pues obviamente asignarles determinadas calidades de tráfico, asignarles determinadas, no sé, tasas de transferencia, ¿sí? Para que sean independientes a todo lo que yo tengo en mi red. ¿Listo? De esa manera, pues optimizamos tanto el funcionamiento de mis equipos y no afectamos el rendimiento del funcionamiento de los equipos adicionales en mi red. ¿Listo? Entonces, ahí como punto adicional y como recomendación y como un plus adicional que hoy en día incorporan nuestros switches. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta este momento. Vamos segmentando un poco el tema para que pues vayamos teniendo claridad del tema. Espero que esté siendo claro hasta ahora. ¿Listo? Creo que no hay preguntas por ahora. Entonces, continuamos. ¿Listo? Dentro del portafolio de cámaras, sí, tanto, digamos que hablando un poco más del tema de cámaras IP, nosotros o segmentamos o en el mercado se ha segmentado cámaras de diferentes tipos, ¿sí? Entonces, las tipo cubo, que son cámaras que tienen dimensiones muy pequeñas y que son orientadas hacia soluciones muy pequeñas, de uso doméstico, del hogar o de empresas muy pequeñas, de una pequeña oficina, de un local, de una dimensión pequeña para lograr monitorearla, ¿sí? Y que son, digamos, relacionadas hacia este aspecto, ¿sí? Las cámaras, digamos, un poco más cuadraditas, que tienen una funcionalidad fija, que pues como todas en nuestro portafolio detectan el audio, tienen visión infrarroja, ¿sí? Entonces, hacia este tipo y diseño de cámaras son orientadas las tipo Q, ¿listo? Las tipo bala, ¿listo? Son de este ambiente estético, de este tipo estético. Entonces, tenemos tanto corporativas como esta 7010, como un poco más soluciones de hogar, y me refiero a hogar a de pronto los temas de materiales y de características que tiene, pero que esta DSS7000 también puede llegar a incorporarse en un ambiente de una oficina, pero interiores, ¿listo? Esta cámara no soporta exteriores, ¿sí? Quiere decir que pues yo la puedo ubicar en un ambiente interior, pero que pues tiene un diseño tipo bala, ¿listo? Es solamente para que aprendamos a reconocer los tipos de cámaras, ¿sí? Muchas veces en los requerimientos me dicen una cámara tipo bala y no saben o una cámara tipo bala para una oficina. Pues, si yo ubico una cámara que en cuanto a diámetro es muy superior a esta 8000 o a esta 2132 en una oficina, esto se va a ver horrible, ¿sí? Entonces, hay que hacer siempre la aclaración con nuestros clientes. Listo, si usted lo decide, la podemos tener, pero pues estéticamente no es aplicable para determinados ambientes o para determinadas soluciones. ¿Listo? Las PTZ, Pan Tilt Zoom. Entonces, todas estas cámaras, desde las más robustas, que son estas cámaras muy grandes que nosotros vemos en los exteriores de la ciudad o en algunas bodegas de grandes dimensiones,
¿Listo? Son cámaras que tienen pues una administración y unas funcionalidades muy robustas, ¿sí? Son cámaras que su movimiento es muy rápido para poder llegar a captar una imagen que en el momento se esté dando, ¿sí? Tiene reconocimiento de placas, tiene reconocimiento de rostros, tiene algún tipo de seguimiento inteligente para algún tipo de objeto, ya sea un carro, una persona, en fin. Tiene un zoom pues obviamente mucho más potente para llegar hasta 200, no sé, 300 metros de distancia, ¿sí? Entonces, estas cámaras son las que vemos en las partes exteriores y que están destinadas a la vigilancia ciudadana, ¿sí? También las podemos incorporar hacia una solución un poco más robusta en una bodega de grandes dimensiones, donde yo pueda hacer un recorrido de pronto de las personas que están descargando una mercancía, de las rutas de transporte, ya sea pesado, bueno, en fin, cualquier tipo de solución que ustedes puedan llegar a tener, eh, hacia ese punto están destinadas estas cámaras, ¿sí? Y también tenemos una línea, la DCS 5020 o 5000, que son este tipo de cámaras PTZ de un diámetro pues o de unas dimensiones un poco menores, ¿listo? Eh, es de las cámaras más solicitadas porque además de tener esa funcionalidad de PTZ, ¿sí? Quiere decir que yo por medio de mi aplicación móvil puedo moverme izquierda a derecha o arriba hacia abajo, incluso generar un zoom. Además de eso, pues digamos que tiene un ángulo de visión superior a la que tienen algunas cámaras eh, tipo cubo, ¿sí? Entonces estoy cubriendo varias necesidades, la necesidad de tener un buen ángulo de cobertura en un área reducida, ¿sí? Y adicional a eso combinarlas pues con un tema de movimiento que es muy funcional para algunos clientes, ¿listo? Las cámaras mini domo, ¿listo? Tienen este aspecto, media cúpula o mini domo. Entonces, aquí tenemos una 6210, que es la cámara que yo les comento que trae un material supremamente resistente a impactos, y una 6004, 6005 en este caso, que son cámaras HD, que son de un diámetro muy pequeño estéticamente, son cámaras pues muy bonitas para un ambiente pues un poco más, estéticamente un poco más exigente, ¿listo? Entonces, digamos que ya vamos a ver en una próxima sesión un poco más a fondo las características de cada uno de nuestros equipos para que ustedes sepan con qué portafolio contamos y a qué soluciones podemos aplicar. ¿Listo? Y hoy en día una cámara que es pues muy solicitada en el mercado y que aunque ha tenido varias ediciones, nosotros fuimos los pioneros en desplegar este tipo de tecnología, que son las cámaras de 360 grados o las cámaras ojo de pescado. ¿Sí? Como las conocen en el mercado. Entonces, es una cámara que tiene un lente angular muy, muy amplio y que ustedes ven que podemos llegar a cubrir muchas áreas o muchos puntos con un solo dispositivo, ¿sí? En, digamos que esta cámara está orientada hacia los dos campos, hacia el corporativo y hacia el tema de, pues, de soluciones un poco más pequeñas, pero en cuanto a administración yo puedo llegar a segmentar mi imagen de esta forma, ¿sí? Entonces, fíjese que en general yo tengo listo. Bueno, vamos a ver bueno, vamos a ver un poco de DView Cam. ¿Listo? Ya creo que quedamos claros un poco en el tema de los diferentes sistemas de tema de seguridad o de videovigilancia. ¿Listo? Entonces vamos a ver una herramienta o un software que nosotros como Delin desplegamos y desarrollamos para este tipo de soluciones. ¿Sí? Vamos a ver, de hecho, acá un poco de las interfaz de las cámaras, una solución de videograbación y pues algo más para complementar. ¿Listo? Entonces, por acá tengo una pregunta. Dicen, ¿las cámaras servirían a nivel industrial como plantas de producción, siderurgias, minería, etcétera? Sí, algunas referencias tienen certificaciones para este tipo de ambientes. ¿Listo? Digamos que, ¿qué pasa?
En el tema de medicina, en el tema quirúrgico, de pronto en el tema de salubridad que en este momento estamos teniendo en el mundo, sí es necesario o ha sido necesario tener cámaras de pronto que por medio de cierto software o por medio de otros complementos, por ejemplo, me den un análisis de la temperatura de las personas, ¿sí? En este momento o localmente no contamos con ese tipo de tecnologías, ¿sí? O cámaras que de pronto a detalle logren captar lo que se está dando en un laboratorio médico, ¿sí? Digamos que ahí entra a jugar mucho el tema de la resolución y las características de las cámaras, ¿sí? Entonces, bajo ciertas características que estén atadas a nuestras cámaras, digamos, no sé, el tema de la resolución, el tema del tamaño, el tema de la calidad de audio que se pueda llegar a tener, ¿sí? Sí hemos llegado a aplicar a ciertos ambientes como estos, pero digamos que ya depende de lo que quieran hacer con las cámaras y qué tipo de cámara que nosotros tengamos, se puede llegar a ofertar en estos puntos, ¿sí? Pero bajo las características generales de las que ya hablamos, que son el tema de materiales, el tema de tolerancias a ambientes, el tema de temperaturas o que trabajen bajo ciertas temperaturas, inicialmente sí se podrían llegar a tener, ¿listo? Soluciones para este tipo de ambientes. Listo. Bueno, vamos a continuar. Yo les voy a compartir un poco de lo que es DVU-Cam. ¿Listo? Perdón un segundo. Listo. Entonces, vamos a ver inicialmente, todos pueden ver mi pantalla en estos momentos, ¿listo? Sí, sí, ¿me confirman, por favor? Listo. Entonces, DVU-Cam, ¿listo? Yo en estos momentos en mi máquina ya tengo instalado mi software, ¿sí? Yo les voy a dejar el enlace de donde se puede descargar, que es la última versión que nosotros tenemos, en la que se incorporan varias de las referencias actuales de cámaras que tenemos, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué problemas hemos tenido con el DVU-Cam? Han habido versiones anteriores, ¿sí? Que todavía la gente sigue utilizando. Entonces, este DVU-Cam necesita de unos paquetes de referencias, por decirlo así, adicionales de todas las cámaras que hoy en día se han desplegado y que son de nueva referencia. Entonces, lo que hay que hacer es descargarlos y subirlos al software, ¿sí? Entonces, para evitar todo este tema, yo les voy a dejar como un enlace, de hecho, ya mi compañero William les había hablado del TCD, que es de donde se puede descargar la última versión del equipo y que trae incorporadas, digamos que las referencias más actuales de todas las cámaras que estamos manejando. ¿Listo? Entonces yo aquí ya tengo configurada una cámara, esta es una DCS 7000, ¿listo? Entonces, digamos que hablando un poco, vamos a hacer un recorrido muy general de lo que es el DVU-Cam, ¿sí? Más adelante vamos a hacer un ejercicio muy completo de cómo yo tengo el respaldo de mi grabación, de qué funcionalidades, vamos a verlo muy a detalle, ¿listo? Ustedes saben que en este momento estamos pues aclarando muchos conceptos, viendo el tema técnico, viendo qué herramientas tenemos y al finalizar, digamos que este ciclo, vamos a empezar con todo el tema de laboratorios y el tema de experiencias que ustedes nos puedan llegar a compartir para empezar a solucionar. ¿Listo? Entonces, inicialmente pues aquí vemos algo de la interfaz, cómo está la interfaz constituida, ¿sí? ¿Cómo puedo yo llegar a segmentar mis cámaras? En este momento esta versión me soporta 16 cámaras o hasta en el número de cámaras, 32 cámaras, ¿listo? Quiere decir que yo en un despliegue de una solución puedo llegar a tener por medio de este software la visualización de 32 cámaras sin ningún equipo adicional, ¿listo? Entonces, digamos que aquí, hablando un poco por encima de la configuración, yo voy a configurar un poco el tema de una cámara. Aquí, bueno, aquí vemos por encima todo lo que yo quiero ver en la interfaz, entonces quiero ver la consola principal, el sistema de grabación programado, habilitarlo o no habilitarlo. Digamos que quiero ver un tema de pantalla en completo o llegar a tener, digamos, la organización de mi interfaz como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero ver por cada cámara? Entonces, la fecha actual, la hora actual, bueno, todo este tema que nosotros podemos habilitarle al momento de estar monitoreando nuestras cámaras. ¿Listo? Acá en este campo, pues hacemos la incorporación o la integración de nuestras cámaras con el software. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí, digamos que aquí voy a iniciar, yo acá tengo segmentada una cámara, voy a hacerles una prueba acá pequeña de cómo la ingresamos.
Entonces adicionamos una cámara, ponemos pues el nombre que queremos desearle a la cámara. Esta está en la 100. Yo ya tengo direccionadas mis cámaras, ¿listo? En este momento yo ya tengo organizadas mis cámaras, 192.168.0.102, creo que es esta. La tengo libre de seguridad en estos momentos, pues para las pruebas, y aquí yo puedo elegir primero el fabricante, ¿sí? Hablamos un tema de OnVIF, si la cámara es OnVIF, o si es, perdón, si es de otra marca, pues la dejamos como OnVIF para que pueda ella integrarse a mi software. Y aquí lo que hago es pues buscar la referencia de la cámara. Fíjense en que está casi toda la lista de cámaras que ustedes en este momento encuentran en el mercado, ¿sí? Incluso desde las más antiguas a las más modernas. Esta, en este caso, esta es una 6210, ¿sí? No corresponde al modelo. No, perdón, debe ser esta, la 7000. La que estamos viendo en pantalla es una 6210 y esta debería ser una 7000. Perdón, y 7000. 7000. ¿Listo? Entonces, fíjense en que, bueno, aquí la vemos un poco distorsionada. Bueno, hay que ver una cosa y es que en cada cámara, físicamente, yo cuando la enlace, yo puedo llegar a ajustar el foco y la nitidez de mi cámara por un medio físico. ¿Listo? Muchas veces, por ejemplo, en el tema de la ADS-C 5000, así como lo estamos viendo acá en el tema de la 7000, se desenfoca un poco la cámara porque ella tiene un disco que yo puedo llegar a mover o un lente que yo puedo llegar con el que puedo interactuar físicamente para ajustar la imagen. ¿Listo? Entonces, fíjense en que aquí ya agregué mi cámara a mi sistema, a mi DView Cam. Entonces, aquí tengo una 6210, no sé si se logre ver la resolución que yo estoy viendo acá, pero ya tengo dos cámaras incorporadas a mi equipo. ¿Listo? Entonces, en cuanto a niveles de configuración, de pronto aquí en el tema de configuración de almacenamiento, bueno, acá en dispositivos yo puedo llegar a ver el tema de configuraciones de PTZ y las cámaras que yo estoy implementando me permiten hacer ese tipo de funcionalidades, ¿sí? Aquí hay un tema pues de servidores y de remitentes a correos o de a dónde quiero dirigir las alertas, ¿listo? Digamos que aquí puedo ver qué cámaras quiero ver en determinado pantalla, si tengo una diversidad de pantallas o que tengo un cuarto de monitoreo acoplado a mi solución. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, el tema de inicio de grabación programada o el tema de monitor, digamos que aquí yo puedo dar inicio a la grabación de todo, ¿sí? Entonces, esto aquí ya este símbolo me indica que estamos grabando y que por ahora el almacenamiento va a ser dirigido a donde yo lo tenga programado. Yo puedo llegar a decirle acá, digamos, si tengo un disco de red, yo puedo llegar a identificarlo acá para poder almacenar en el disco, ¿sí? O en el caso, pues, de esta ruta, yo puedo crearle una ruta para que sea mi computador o en determinada carpeta, en determinado sitio, donde yo vaya a almacenar todo lo que están viendo mis cámaras. Obviamente aquí disponemos de los recursos del computador, de la máquina donde yo estoy implementando este software, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que obviamente mi disco va a ser el que esté respaldando todo el tema de grabación, ¿listo? Entonces, de esa forma podemos llegar a tener respaldo de la grabación. Acá pues podemos ver el tema bueno, tengo algo, por ejemplo, por acá, no sé si se reproduzca el audio. Yo en este momento ya tengo por acá grabado algo de lo que pues logré programar anteriormente, ¿sí? Sobre estas dos cámaras. Entonces yo aquí puedo llegar a ver a percibir o a hacer un monitoreo de lo que vi en, no sé, 7 de la mañana más o menos, hasta la hora en curso, ¿listo? Entonces fíjense que aquí yo ya tengo un respaldo de toda la grabación que yo estoy viendo, ¿listo? Eh, bueno, aquí puedo cerrar esta ventana. Bueno, aquí tengo un tema de vigilancia inteligente. Yo puedo llegar a incluir ciertos horarios o puedo llegar a incluir que sea por movimiento, que sea por detección de audio, ¿sí? Todas esas funcionalidades yo las puedo llegar a hacer con el DView Cam. Esta versión del DView Cam es la DCS100, ¿sí? La encontramos gratuita para cualquier tipo de ordenador y me soporta hasta 32 cámaras, ¿listo? Para que ustedes tengan en cuenta. Digamos que de pronto en la descripción del video, para tenerlo en cuenta, vamos a dejarle el link
de la página donde lo pueden descargar. ¿Listo? La última versión para que de pronto no tengan que incurrir en descargas adicionales de los paquetes de referencias y todo este tema. ¿Listo? Entonces, digamos que así es como ha funcionado DiviewCam, como funciona. Ya, como les comento a futuro, bueno, acá hay un joystick adicional que es para si yo tuviera una cámara PTZ y el DiviewCam me reconoce la referencia, yo puedo llegar por acá a hacer control de mis cámaras, ¿listo? De mis cámaras PTZ, ¿listo? Entonces, bueno, eso es en general lo que es DiviewCam y cómo yo incorporo mis cámaras y las funcionalidades que puedo llegar a tener, las principales, ¿listo? Entonces ya vamos a ver más adelante cómo yo puedo acceder remotamente o cómo yo puedo llegar a, en una solución un poco más corporativa, tener pues la visualización de mis cámaras o administrarlas remotamente, por medio de qué equipos que puedo llegar a necesitar. Es otra sesión de pronto que vamos a tener un poco más avanzada. ¿Listo? Adicional a eso, hablando un poco del tema de videograbación o de respaldo de grabación, yo tengo por ejemplo, en este caso tengo un DNR202. El DNR202 es un equipo, físicamente es del tamaño de un celular, lo vamos a ver de pronto mañana un poco más puntual, que me permite tener grabación y respaldo pues de lo que yo estoy, de las cámaras que yo tengo vinculadas a mi red. ¿Listo? Entonces funciona de esta manera. Esta es la interfaz que yo voy a tener cuando ingrese a mi equipo. Como les comentaba inicialmente, yo puedo utilizar este tipo de herramientas. Por ejemplo, yo en este momento que ya tengo direccionados mis equipos en mi red, pues yo ya sé qué direcciones tengo. Por ejemplo, serían estos tres: las dos cámaras, la 102 y la 101, y la 0100, que sería mi equipo de grabación, ¿sí? Entonces, cuando yo los conecte inicialmente a mi red con una herramienta como esta, yo puedo llegar a explorar nuevamente y saber a qué red pertenecen, ¿sí? O, perdón, qué dirección IP tienen, pues para poder entrar de esta forma por la interfaz web a configurarlas. ¿Listo? Entonces, aquí yo ya hablo tengo un wizard que inicialmente él me da para poder configurar mis cámaras, o pues ya entrando a la interfaz del equipo, a las opciones avanzadas del equipo, puedo llegar a incorporar mis cámaras. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo incorporada la 6210, la 7000. Entonces, ¿cómo lo hago? Por acá hay un tema de cámara, acá. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo busco las cámaras disponibles en mi equipo, ¿sí? Aquí ya tengo incorporadas las dos que tengo en este momento en mi red, pero él lo que va a hacer es buscarlas y aquí me van a aparecer las cámaras que yo tenga disponibles, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Las selecciono, les doy pues el nombre que yo quiera darles, la dirección que en este momento la va a asociar automáticamente porque ya tiene esa información, el usuario y la clave, ¿listo? Y el modelo, ¿sí? Y a qué canal quiero adicionarlo. Recuerden que este equipo es para 4 canales solamente, ¿listo? Entonces, de esa forma yo adiciono mis cámaras, ¿listo? Aquí las veo pues obviamente en vivo y aquí ya tengo un respaldo de la grabación que yo estoy viendo, ¿listo? Es muy similar de hecho a lo que encontramos en el DiviewCam. Aquí solo tengo el respaldo de la información de lo que he visto hoy en 2 horas, 3 horas más o menos. Bueno, acá está desajustada la hora, por eso vemos acá que la hora no coincide, pero yo puedo elegir de acuerdo al canal que yo tenga el rango de hora que yo quiero visualizar, ¿sí? Simplemente le doy OK y él me lo va a cargar acá en una ventana nueva para poder visualizar el video. ¿Listo? Entonces ya le doy play y este es el rango que yo utilicé para poder visualizar la cámara. ¿Listo? Subió. ¿Listo? Pero de esa forma así funciona nuestro DNR. ¿Listo? Entonces, fíjense en que ya tengo dos formas en las que yo puedo visualizar mis cámaras y de cierta forma llegar a administrar tanto mi grabación como lo que yo estoy teniendo con mis cámaras, ¿sí? Entonces, adicional a eso, pues teniendo esta información, fíjense en que yo aquí nuevamente hice un escaneo y sé que, por ejemplo, mi cámara, bueno, aquí no me ajusta la referencia, yo tengo que darle un dominio a la cámara para que en una herramienta de estas yo pueda ver el nombre que quiero y que corresponda, de ese 6210, 7000 o en fin, pero por la Mac puedo identificar qué equipo es al que estoy ingresando. En este caso este sería el DNR y en este caso esta sería la S7000. Entonces si quiero entrar a la S7000 para ver qué campos yo quiero configurar,
pues entonces pues lo digito acá en mi interfaz conectado a mi red local y aquí ya puedo ver pues mi cámara. Listo, en este momento la tengo sin seguridad, la tengo completamente de fábrica. Acá hay una parte importante y son los complementos cuando yo quiero ver mis cámaras. ¿Listo? Siempre es importante habilitar los complementos y si en algún momento han habido ocasiones en los que de pronto los complementos no los admite el explorador o la seguridad de mi equipo, dice que no es confiable o que no se puede instalar porque no se conoce el fabricante. La idea es que se pueda llegar a descargar y al momento de instalarlo, de ejecutarlo, se ejecute como administrador. ¿Listo? Se cierra totalmente el explorador y al abrirlo, él va a adquirir los cambios para poder visualizar pues los complementos para este video en vivo. ¿Listo? Entonces aquí yo ya puedo ver cómo está mi cámara, qué parámetros tiene de configuración. Entonces que tengo un asistente adicional de configuración para cada referencia. ¿Qué configuración tengo? Por ejemplo, en el caso de esta DS7000, si quiero activar la inalámbrica o configurarla inalámbricamente, entonces yo activo acá y le digo a qué red se quiere conectar y doy mi clave y guardo parámetros. Desde ese momento yo ya puedo desconectar mi cable y, y la cámara va a quedar en verde y quiere decir que está enlazada por Wi-Fi a mi red, ¿listo? Y de ahí en adelante, pues toda la configuración de imagen, de audio, video, la preselección de tics, la detección de movimiento, entonces si yo quiero activar la detección de movimiento, qué área quiero llegar a cubrir y si algo se mueve, entonces que me envíe la alerta, la detección de audio, entonces sobre qué niveles de audio yo quiero que me envíe las alertas, bueno, configuración de eventos, la tarjeta SD, entonces qué capacidad tengo, si quiero formatearla, qué videos tengo yo en este momento ahí. Bueno, aquí es algo más de comunicación, las listas de acceso, accesos que yo pueda llegar a tener remotamente, bueno. Y en mantenimiento, pues obviamente todo el tema de contraseñas de administración, actualización de firmware. Digamos que esto es a grandes rasgos lo que nosotros tenemos con nuestras cámaras, ¿sí? Aquí digamos que los mismos parámetros yo puedo llegar a tener en una 6210, que es esta. Digamos que eso es lo que les quería mostrar en cuanto a las herramientas que tenemos con D-Link para poder visualizarlas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, son funcionales, son estables, ¿sí? Digamos que acá hay un campo que nos queda pendiente revisar un poco, que es el tema de la aplicación. Todo el tema de enlaces por aplicación, que es supremamente fácil. Cada cámara trae pues su código QR o la forma de enlazar la cámara supremamente fácil destinados a usuarios finales o incluso integradores. ¿Listo? Entonces, digamos que esto era lo que les quería mostrar. Espero que haya quedado un poco claro el tema de las diferentes tecnologías que encontramos en los circuitos cerrados de televisión, ¿sí? Y cómo llegar de pronto a implementar cada uno de estos sistemas. ¿Listo? Entonces vimos un poco de DBUCAN, un poco muy general el tema de las cámaras. Eh, digamos que ya vamos concluyendo esta sesión de lo inicial que ustedes deben llegar a saber para poder desplegar este tipo de soluciones. Y las próximas sesiones van a ser un poco más dinámicas, algo más de laboratorio, algo más de pronto algo más dinámico para ustedes, para integradores, y de pronto para la parte comercial ver cómo funciona el tema, ¿listo? Entonces, por acá estoy resolviendo ya algunas preguntas. ¿Ustedes venden los accesorios para la instalación? Accesorios como bracitos, como los housing, como los soportes, cables de red. Digamos que la mayoría de estos, de nuestras cámaras traen tanto las bases como los cables de red. En ocasiones son los que menos se utilizan si nuestras cámaras son Wi-Fi, pero digamos que ya los incluyen. En el tema de cámaras exteriores, perdón, de cámaras corporativas para tipo exterior, ya incluyen los brazos, los extendibles para poder fijarlos, o en el tema de los minidomo, pues incluyen su base para poderlos anclar o para poderlos fijarlos a una superficie. ¿Listo? ¿En dónde podemos ver el portafolio y los precios? Gracias. Digamos que los precios nos los provee directamente pues nuestro distribuidor en este momento de Bocom, que es el que cuenta con todo el portafolio de videovigilancia. ¿Listo? Obviamente por medio de nosotros y por medio
de Ulises, de Andrea, William, Yesid, por medio de todos los colaboradores que en este momento también somos apoyo para ustedes, podemos llegar a manejar ciertos proyectos y ciertos precios que se puedan llegar a presentar para proyectos especiales. ¿Listo? Todo el portafolio mañana, en la sesión de mañana, de hecho, mañana vamos a tener una sesión muy completa de portafolio actual. ¿Listo? De todo lo que en este momento tenemos, todas las referencias que tenemos para poder pues acoplarnos o desarrollar ese tipo de negocios que ustedes tengan en este momento en curso. ¿Listo? O pues, ¿por qué no para ver una oportunidad en este momento de negocio? Y es el tema de monitoreo de todos estos sitios que en este momento están un poco eh, abandonados, por decirlo así, por todo lo que está sucediendo en cuanto a salud. ¿Listo? Entonces mañana vamos a tener un tema de portafolio y los precios, pues obviamente con Juan Pablo. Juan Pablo siempre está en línea si quieren o si tienen algún tipo de petición. De hecho, podemos tenerla en línea o de hecho vamos a crear, como les comentábamos anteriormente, un grupo en WhatsApp o por medio del correo, nos escriben por correo, cualquier tipo de solicitud que ustedes tengan la podemos manejar. ¿Listo? En la línea IP tenemos cámaras de 360 grados, sí, la DSS 6010. Listo, es nuestra cámara, es un desarrollo que tuvimos y que ha tenido gran acogida en el mercado. Listo, entonces fue la cámara que yo les mostré de ojo de pescado, es la cámara que tenemos para este tipo de soluciones y que ha sido muy acogida en el mercado por sus grandes funcionalidades. ¿Listo? Entonces, sí la tenemos disponible. Y sí la tenemos y en este momento está disponible. ¿Listo? Eh, ¿Cómo calculo el ancho de banda? Ah, ok, buena pregunta. ¿Listo? Ya te respondo esa pregunta con una herramienta que les quiero mostrar. ¿Listo? ¿Tenemos cámaras POE? Sí, claro. La mayoría de nuestras cámaras corporativas tipo Bala y Domo, que fueron las que ustedes vieron al final de la presentación, digamos que en el slash de cómo reconocer una cámara análoga y una IP, igual acuérdense que esta presentación se va a compartir por el grupo de YouTube o por nuestra cuenta en YouTube. La mayoría de estas cámaras, si no la totalidad, manejan alimentación por POE. ¿Listo? Entonces, son cámaras corporativas precisamente con esta cualidad para este tipo de soluciones corporativas. ¿Listo? Sí las manejamos. En cuanto a hogar y en cuanto a soluciones un poco más básicas, no tenemos en este momento alguna cámara. Creo que solamente está por ahí la 6005, que creo que cuenta con alimentación POE, y alguna cámara cubo. ¿Listo? Pero sí, sí las tenemos disponibles. El software de ViewCam tiene un costo adicional. La versión que ustedes estaban viendo y que fue sobre la que trabajamos es gratuita, ¿sí? Y es para 32 cámaras con diversas funcionalidades. Digamos que sí hay unas versiones más corporativas para mayor cantidad de cámaras y para unos niveles de administración un poco más corporativos, más robustos, que sí tienen un costo adicional. ¿Listo? Entonces, digamos que de acuerdo a la versión, sí tienen un costo adicional, pero esta básica que es la verdad muy completa, es gratuita. Les vamos a dejar el enlace del TCD para que ustedes lo descarguen. ¿Listo? De hecho, les vamos a enviar por el grupo de WhatsApp un pequeño videito de dónde lo encuentran y estando en la página del TCD, cómo lo descargan. ¿Listo? ¿Qué referencias hay de grabadores POE? En este momento solo contamos con una referencia, que es un equipo que cuenta con 8 puertos POE, ¿listo? Y hasta 6 bahías para discos duros pues, de respaldo, ¿listo? En este momento, de hecho, para que ustedes lo sepan, con Evocon en este momento estamos trabajando unos precios súper especiales para ese tipo de soluciones. Entonces tenemos, de hecho, combos en los que tenemos nuestro videograbador POE, o sea, es un grabador que tiene ya salidas POE, solamente necesitamos implementar un cable de red hacia la cámara para poder visualizarlas, ¿listo? Entonces tenemos combos de cámaras de nuestro videograbador con 8 cámaras tipo bala u 8 cámaras tipo domo para interior o una mezcla entre las dos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Sí tenemos ese tipo de soluciones en este momento disponibles para entrega inmediata, ¿listo? Panorámicas de 360, sí, ya tenemos.
Por acá Juan Pablo nos dice que por favor consultemos los precios o que por favor si necesitan algún tipo de información sobre alguna referencia en específica, que por medio de nosotros le hagamos saber porque sí hay unos precios muy asequibles y unas promociones interesantes. ¿Listo? Eh, por acá me dicen que hay promociones, Juan Pablo, gracias, que tenemos una muy buena promoción en la DCS6010 para los que están interesados en una cámara 360 grados u ojo de pescado. Cámaras pues sí, ya tenemos. Eh, no, bueno, aquí fue una falla de audio. Bueno, creo que por ahora, creo que ya tengo todo resuelto. ¿Cuántas cámaras se pueden monitorear por medio de ViewCam? Con esta versión inicial 32 y hasta 64 con una versión un poco más corporativa. ¿Listo? Eh, bueno, listo, entonces creo que con esto ya finalizamos. Bueno, me voy a tomar un minutico para mostrarles algo adicional acá que quería mostrarles y lo omití, y son las herramientas que tenemos en nuestro portal. ¿Listo? Tenemos dos herramientas principales, les voy a mostrar así muy por encima. Igual ustedes como integrantes de nuestro Lean Master Club van a tener este portal habilitado para que puedan utilizar las herramientas. ¿Listo? Aquí entre muchas herramientas tenemos, por ejemplo, esta de el Surveillance Planner Pro, perdón, que es una herramienta que me permite hacer el diseño de un despliegue de soluciones de videovigilancia. Entonces, yo aquí tengo por defecto cargado un plano, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo llegar a agregar el determinado modelo de cámara que yo quiero implementar, ¿sí? Y sobre mi cámara puedo llegar a decirle qué longitud quiero que vea, qué ángulos de visión puedo llegar a tener con ellas, la altura a la que voy a ubicar, bueno, determinadas herramientas y determinados campos en los que yo puedo llegar a desplegar una solución para, pues como a mi apoyo técnico y apoyo de documentación para mis soluciones, ¿sí? Entonces, yo puedo llegar a cargar cualquier plano, de hecho, este fue extraído básico de un PowerPoint, lo puedo subir a escala y puedo llegar a hacer un informe completo del despliegue de mi solución. ¿Listo? Entonces, les comentaba que esta herramienta la pueden encontrar en nuestro partner portal de Delin, al cual ustedes van a tener acceso. Entonces, inicialmente ustedes pueden llegar a crear un nuevo proyecto cargando un plano básico, como les comentaba, este es de PowerPoint, y lo que yo hice fue subirlo a escala para poder llegar a tener pues un sitio de trabajo un poco más preciso y pues digamos que un poco más profesional ante las ofertas que nosotros podamos llegar a tener. ¿Listo? Entonces yo aquí agrego mis cámaras, agrego digamos que seleccionando cada una de las cámaras puedo llegar a ver qué tipo de ángulo quiero llegar a cubrir, qué altura puedo llegar a cubrir con ella. Bueno, hacer un informe muy completo por medio de esta herramienta de lo que yo quiero llegar pues a proveer como solución a mi cliente, ¿sí? Entonces, por acá eh, un segundo, entonces por acá yo puedo llegar a exportarlo, ¿sí? De tal forma que me genere un PDF y como un informe final a lo que yo estoy viendo, ¿listo? Por acá yo ya lo exporté, por acá, generar informe, ¿listo? Entonces yo aquí lo puedo descargar como un PDF, ¿sí? De acuerdo a todo lo que yo llegue a desarrollar en mi implementación o mi solución. Y aquí tengo un informe, ¿listo? De cómo se ve el plano y cómo son los campos pues, de visualización que yo quiero tener con cada una de mis cámaras o en la solución que yo estoy desarrollando. ¿Listo? Y adicional a eso y contestando la pregunta que me hacían de cómo poder calcular el ancho de banda o los recursos que yo tengo que tener para, para mis cámaras, entonces está esta otra herramienta. Entonces está el bandwidth o el calculador de almacenamiento. Entonces, digamos que yo aquí hay un proyecto cargado por defecto y yo lo que hago es adicionar mis cámaras, ¿sí? Y sobre ellas, pues yo puedo llegar a decirles que, pues de acuerdo a la resolución, los cuadros, la codificación, la calidad de la imagen, bueno, en fin, qué capacidad final voy a tener entre cierto periodo de grabación, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a cubrir, perdón, a calcular con determinados equipos y con determinadas cámaras cuánto voy a necesitar en grabación de acuerdo a los parámetros que yo le dé en mis cámaras.
¿listo? Entonces, digamos que esto es más de práctica, es más de que ustedes interactúen con el tema y de que lo analicen y puedan desarrollar este tipo de soluciones. Digamos que en la parte de todo nuestro proyecto de DMC, vamos a darle ingreso a ustedes y se les va a notificar su ingreso para que ustedes puedan empezar a manejar este tipo de herramientas, ¿listo? Aquí lo vemos muy por encima, pero pues lo que queremos que sepan es que Delin cuenta con estas herramientas, ¿sí? Y que cuentan, pues como siempre, con todo el apoyo técnico que nosotros tenemos para poder brindarles en el despliegue de estas soluciones, tanto de hogar como de pequeña empresa, como más corporativas y pues más robustas. ¿Listo? Entonces, creo que con esto ya vamos finalizando. Ya creo que contesté la totalidad de las preguntas. Muchísimas gracias por esta nueva sesión. Creo que fue para mí muy productiva entregarles este conocimiento y mostrarles estas herramientas que tiene Delin para ustedes y para todo el desarrollo de soluciones. ¿Listo? Vamos a compartirles una información de nuestro grupo en WhatsApp. Entonces, vamos a proyectarla acá un momentico, ¿listo? Denme un segundito, por favor, y ya con esto finalizamos. Nosotros estamos subiendo a la plataforma de YouTube, a nuestro canal en YouTube, cada una de las presentaciones, ¿listo? Entonces, la idea es que puedan suscribirse, ¿sí? Que puedan llegar a reforzar, de pronto si en algún momento se perdieron de la capacitación o para las personas que de pronto no han logrado estar en las sesiones completas, allí las pueden encontrar y nos pueden dejar sus comentarios. ¿Listo? La idea es que se suscriban si de pronto ustedes no tienen la presentación que en este momento nosotros tuvimos, se las podemos hacer llegar siempre y cuando pues o nos puedan informar ya sea por el canal de YouTube o por el grupo del WhatsApp y nos dejen sus comentarios. ¿Listo? La idea pues de este proyecto que como siempre les digo es para ustedes, pues que podamos retroalimentarnos, que podamos tener un apoyo constante de todos los integrantes, de nosotros como fabricantes y de ustedes como nuestros clientes y nuestros amigos en este momento. Entonces, nada, muchas gracias por esa ayuda. Suscríbase porfa al canal, ahí estamos subiendo todos los contenidos, vamos a estar subiendo contenido continuo de pronto de pruebas y laboratorios que en este momento acá desde el aislamiento estamos haciendo para que ustedes también tengan mucha información. ¿Listo? Entonces, también les solicito que se unan al grupo de WhatsApp. Ya se implementó el grupo de WhatsApp, ya hay muchos integrantes. ¿Listo? Entonces, con el código que ustedes ven en este momento pueden incorporarse o si tienen algún tipo de dificultad o quieren unirse, entonces nos escriben. Recuerden que pueden escribirnos al correo de capacitaciones@delin.com para cualquier tipo de información adicional. ¿Listo? Vamos en horas de la tarde enviarles el nuevo link para la capacitación de mañana, con la que finalizamos este ciclo en este campo, ¿sí? En la que vamos a ver todo el portafolio vigente y algunas de las características de cada uno de los equipos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, va a ser muy interesante para que ustedes vean qué puede hacer cada cámara y qué solución se puede llegar a desarrollar con cada una de las cámaras. ¿Listo? Recuerden también que la próxima semana vamos a tener una sesión final en nuestro ámbito corporativo, ¿sí? El día lunes, creo, nosotros les estaremos confirmando y pues que vamos a tener finalizando este proceso, este ciclo, pues una prueba muy interesante para ustedes, para que participen como desarrolladores de esta prueba y como participantes de todo este ciclo, para que apliquen a ciertos obsequios y a ciertos premios que tenemos para ustedes, ¿listo? Entonces va a estar un poquito interesante el tema en estos próximos días, ¿listo? Les vamos a copiar el link acá en el chat del webinar para que ustedes tengan pues un poco más de información. Y en YouTube le dejamos las características del TCD y del portal por si algunos ya tienen sus cuentas inscritas, interactúen un poco. ¿Listo? Entonces, recuerden que la próxima semana desarrollamos una nueva sesión que es de Wi-Fi núcleas, que es un tema muy interesante y las soluciones que hoy en día se están implementando con gran fuerza en empresas y en todo este mercado. ¿Listo? Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un feliz día y nos vemos mañana en una nueva sesión. ¿Listo? Muchas gracias y feliz tarde.